muy bien acogida aquí, con tanto amor, y la verdad es que me siento muy honrada de poder venir a compartir con vosotros la palabra del Señor. Me siento muy honrada porque es Él el que me ha puesto aquí. Como cantábamos, es el único santo, el único Dios, el Dios bueno, y es el Dios que nos tiene a todos aquí reunidos hoy, y me siento muy honrada, de verdad. No soy digna de esto, pero Él me ha puesto aquí y entonces en sus manos estoy y espero estar a la altura de lo que Él quiere transmitir hoy. Antes de comenzar con el mensaje, quiero compartiros un testimonio que viene al hilo de la historia que voy a compartir a continuación. Y esto sucedió, es como el punto de partida en mi camino en el Señor, ¿no? En los pasos que el Señor me ha llevado a dar adelante. Entonces, esto ocurrió en llamados del 2020. Fue mi segundo llamado porque yo llevaba un año y medio, llevábamos José, mi marido y yo, un año y medio siendo cristianos en el camino, y era mi segundo llamado. Entonces estaba yo como todavía muy nueva y no conocía muy bien de qué iba el ser realmente cristiano, pero estaba muy entusiasmada en el camino. Entonces llegamos a ese llamado, y ese fue el llamado del 2020, cuando el Señor trajo muchas profecías para Cristo Salvador, y una de esas profecías era para José y para mí, y fue a través de la voz del pastor Chris Gilby. Y Emilio, estabas traduciendo tú esa profecía. Y la profecía era que el Señor nos veía a José y a mí en las filas de su ejército, pero que íbamos marchando en esas filas, pero que estábamos rezagados, como que estábamos atrás en esas filas. Y que el Señor sabía que éramos personas humildes, pero que esto no iba de humildad, sino de obediencia, que Él quería que diéramos pasos adelante para liderar las filas de ese ejército y que nos iba a dar poder para hacerlo. Pues esta palabra nos cayó como un bombazo y no sabíamos qué hacer con ella. Creímos que era la palabra del Señor, abrazamos esa palabra y abrazamos el ser obedientes, porque hasta ese momento mi vida antes de Cristo era todo lo contrario, era desobediencia y rebeldía. Entonces abracé la palabra obediencia y no sabíamos qué hacer con esta profecía, y lo que hicimos fue entregar nuestras manos vacías, porque no teníamos nada, no éramos productivos, no teníamos nada que ofrecer, ni teníamos los medios ni los recursos para hacer cumplir esta profecía, no como para ir a dar pasos adelante y liderar las filas de este ejército. No teníamos nada, entonces pusimos nuestras manos en el Señor, creímos que esa palabra era para nosotros de su parte, pusimos nuestras manos y le pedimos al Señor que llenara nuestras manos con lo necesario para poder ir avanzando en su camino, y que esta profecía, este propósito que tenía en nuestras vidas se cumpliera, que nos diera la obediencia y las herramientas para poder llegar a hacerlo. Entonces he querido compartir esto porque vamos a ver a continuación en la historia que tienen muchos elementos relacionados con este testimonio. Y quiero que me acompañes antes de empezar en oración. Gracias, Señor, gracias por esta mañana, Padre, gracias por esta familia, gracias porque eres el centro de esta reunión, tú presides esta reunión, Señor. Estamos aquí por ti, porque nos has traído por tu inmensa misericordia, Padre. Te pido que prepares nuestros corazones para escuchar tu palabra, para escuchar el mensaje que tú traes a través de mi voz, Señor. Te pido que me unjas y que me llenes de tu Santo Espíritu, Padre, para poder transmitir con fidelidad y con certeza lo que tú quieres que tu pueblo escuche, Señor. Te pido, por favor, Padre, que quites cualquier cosa de mi boca que no venga de ti, Señor. Quiero dar el mensaje de la forma más clara y más contundente, de la manera en la que tú me la has dado, Señor, para transmitir y tocar los corazones, Señor, y que sea una palabra
viva y eficaz como lo es la tuya, Señor, para que la abracemos y la atesoremos en nuestro corazón, Padre. En tu nombre te lo pido. Amén. Amén. Entonces, el pasaje de hoy es Jueces 13 y he querido llamarlo Llamados por su gracia. Hablando de llamados, de aquí vamos a salir todos a apuntarnos allá. Llamados por su gracia, y es Jueces 13. Y dice así, es el nacimiento de Sansón. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor, y el Señor los entregó en manos de los filisteos durante 40 años. En Sora, de la tribu de Dan, había un hombre que se llamaba Manoah. Su mujer nunca había tenido hijos, porque era estéril. A esta mujer se le apareció el ángel del Señor y le dijo: tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino ni sidra, no comas cosa inmunda, pues quedarás embarazada y darás a luz un hijo. No pasará navaja sobre su cabeza, porque el niño será nazareo, consagrado a Dios desde antes de nacer, y comenzaré a salvar a Israel de manos de los filisteos. La mujer fue y se lo contó a su marido. Un hombre de Dios vino a mí, cuyo aspecto era muy temible, como el de un ángel de Dios. No le pregunté de dónde venía ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre, pero sí me dijo: he aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo. Por tanto, desde ahora no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo, consagrado a Dios desde antes de nacer, hasta el día de su muerte. Entonces oró Manoah al Señor: oh Señor mío, yo te ruego que aquel hombre de Dios que enviaste regrese ahora a nosotros y nos enseñe lo que debemos hacer con el niño que ha de nacer. Dios oyó la voz de Manoah. Se hallaba la mujer en el campo y el ángel de Dios vino otra vez a ella, pero Manoah, su marido, no estaba presente. La mujer corrió prontamente a avisar a su marido y le dijo: mira que se me ha aparecido aquel hombre que vino a mí el otro día. Se levantó Manoah y fue con ella donde estaba el hombre y le dijo: ¿eres tú el hombre que habló con mi mujer? Y le respondió: yo soy. Entonces Manoah le preguntó: cuando tus palabras se cumplan, ¿cuál debe ser la manera de vivir del niño y qué debemos hacer con él? El ángel del Señor respondió a Manoah: la mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije. No tomará nada que proceda de la vid, no beberá vino ni sidra, ni comerá cosa inmunda. Guardará todo lo que le mandé. Entonces Manoah dijo al ángel del Señor: te ruego que nos permitas retenerte y te prepararemos un cabrito. El ángel del Señor respondió a Manoah: aunque me retengas, no comeré de tu pan, pero si quieres hacer un holocausto, ofrécelo al Señor. Manoah no sabía aún que aquel hombre era el ángel del Señor. Entonces preguntó Manoah al ángel del Señor: ¿cuál es tu nombre para que cuando se cumpla tu palabra te honremos? El ángel del Señor respondió: ¿por qué preguntas mi nombre, que es oculto? Tomó pues Manoah un cabrito y una ofrenda y los ofreció sobre una peña al Señor. Entonces el ángel hizo un milagro ante los ojos de Manoah y de su mujer, porque aconteció que cuando la llama del altar subía hacia el cielo, Manoah y su mujer vieron al ángel del Señor subir en la llama del altar. Entonces se postraron rostro en tierra, y el ángel del Señor no se les volvió a aparecer ni a Manoah ni a su mujer. Manoah supo en aquel instante que el ángel era del Señor. Y dijo Manoah a su mujer: seguro que vamos a morir porque hemos visto a Dios. Su mujer respondió: si el Señor nos quisiera matar, no aceptaría en nuestras manos el holocausto y la ofrenda, ni nos hubiera mostrado todas estas cosas, ni ahora nos habría anunciado esto. Y la mujer le dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. El niño creció y el Señor lo bendijo, y el Espíritu del Señor comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. En este punto de la historia vemos que el pueblo de Israel lleva por muchísimos años como en un círculo, ¿no? Entran en pecado, en adoración a otros dioses, en rebeldía. El Señor viene, les castiga entregándolos
a pueblos enemigos. Luego el pueblo de Israel ora al Señor, clama al Señor misericordia. El Señor en su misericordia viene y levanta un juez o una jueza para que lidere a su pueblo. Cuando este juez muere, vuelven otra vez y empieza el círculo. Pero aquí llama muchísimo la atención que en este punto de la historia ese círculo se rompe en un punto muy importante. Y lo podemos ver en el primer versículo, que dice: los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor, y el Señor los entregó en manos de los filisteos. Punto. Aquí cambia la historia. Aquí los hijos de Israel no claman al Señor. Entonces esto nos muestra que en este punto de la historia el pueblo estaba en una sequedad espiritual tan grande que no se acordaban ya del Señor. Estaban inmersos en su pecado, en su idolatría, en librar sus batallas, sus luchas. Incluso estaban enfrentándose a los filisteos, que los estaban derrotando, y ni así se acordaron del Señor. Entonces vemos cómo en este punto de la historia habían tocado fondo el pueblo de Israel. Ni siquiera clamaron al Señor. Y tengo 4 puntos en este mensaje. Y aquí viene el primer punto, y es la infinita misericordia de Dios. Justo cuando el pueblo de Israel está más alejado de Él, cuando han tocado fondo, cuando están en una sequedad espiritual que ni claman a Él, en medio de sus guerras y de sus batallas, viene el Señor con su infinita misericordia para hacer algo tan grande y tan poderoso. El Señor no elige en este momento a un hombre y a una mujer y los levanta para ser jueces, para liderar a su pueblo y sacarlos de esta sequía espiritual. No, el Señor en este punto hace algo mucho más grande, poderoso y milagroso. Él elige a una pareja, a Manoa y a su mujer, que era estéril porque que no podían tener hijos porque ella era estéril, y los bendice con un hijo. Y no es un hijo cualquiera, es un niño apartado del Señor desde antes de nacer hasta su muerte. Esto es un punto muy importante porque vemos cómo Manoa y su mujer no eran personas influyentes dentro de la sociedad. No eran personas, por lo menos en las escrituras no nos dice que tuviesen talentos especiales y que fueran personas que destacaran dentro de la sociedad. No, y aquí viene mi segundo punto. El Señor puso su gracia sobre ellos. El Señor pone su gracia sobre todos nosotros. Al Señor no le importa de dónde venimos, ni le importan los pecados de nuestro pasado, ni nuestro presente, ni nuestro porvenir. Él nos ve a nosotros porque Él tiene un propósito. Y su gracia es la que nos cubre, y su gracia basta sobre nosotros para Él cumplir los propósitos que tiene para nuestras vidas, sin importar quiénes somos, ni de dónde venimos, ni qué estamos haciendo. Él nos valida con su gracia. Esta pareja no eran válidos para tener un hijo, porque ella era estéril, y creó vida de ese vientre estéril. De ese vientre seco salió fruto, y ese fruto iba a repercutir en la sequedad espiritual de su pueblo. Así hace el Señor con nosotros. Él crea en nuestro desierto, puede crear un campo verde, frondoso y fructífero. Sin importar nuestras condiciones, sin importar lo que nosotros estemos viviendo. Él crea los milagros necesarios para que su propósito en nosotros, a través de su gracia, se cumplan. Y quizás estés viviendo alguna época de sequedad espiritual, o estés atravesando algún desierto, o tengas una oración que no ha sido contestada por muchos años, y que lleves años pidiendo un milagro que no llega, y que no ves ni siquiera un ápice de lo que el Señor está haciendo, porque Él está obrando siempre, pero es que no siempre lo vemos. Entonces, yo tengo una oración durante años que no ha sido contestada y todavía no veo ni siquiera una lucecita. Pero ¿qué pasa? Que cuando empecé, entendí que mi esperanza y mi fe no estaban en ese milagro que estoy esperando,
no estaban depositadas en las cosas que yo quiero que el Señor haga en mi vida, sino cuando mi fe y mi esperanza están depositadas en a quién le estoy pidiendo el milagro, a quién es que le estoy clamando por los milagros en mi vida. Es ahí cuando el Señor empieza a coger ese desierto, lo empieza a regar y crea de él un campo verde y fértil. En medio de nuestras dificultades, sean las que sean, enfermedades, cuestiones económicas, hijos que todavía no conocen al Señor, sea cual sea nuestras circunstancias, no son para nada importantes para el Señor, no son relevantes para que el Señor cumpla sus propósitos en nuestras vidas. No es que no sean importantes para el Señor, y el Señor está trabajando siempre en ello, pero eso no determina que el Señor pueda cumplir sus propósitos en nuestras vidas. Entonces no pongamos el foco y no pongamos nuestra fe y nuestra esperanza en lo que todavía no vemos, en lo que todavía no tenemos y en lo que estamos esperando. Pongamos nuestro foco en el Señor, porque es a través de su gracia. Él nos ha tocado con su gracia, por su sangre derramada en aquella cruz. Y cuando su gracia nos toca, entonces Él obra milagrosamente y Él hace todo lo que tenga que hacer para que sus propósitos en nosotros se cumplan. Entonces, por su infinita misericordia, es que nos ha traído hasta aquí. Ha derramado su gracia sobre nosotros. Nos llama hijos, nos hace partícipes de su mesa, nos llama a participar de su familia, a pertenecer a su familia. Y a partir de ahí trae su llamado para nosotros, y es la tercera palabra que tengo en este mensaje. En Manoah y en su mujer vemos cómo el llamado de Dios toca a personas comunes. Manoah y su mujer no eran reconocidos en la sociedad. De hecho, se habla de Manoah y su mujer, nada más. No se dice Manoah, descendiente de tal y cual, y su mujer. No sabemos ni siquiera cómo se llama la mujer de Manoah, la madre de Sansón. Son personas comunes. El Señor no busca a personas sobresalientes. El Señor no nos llama por la rectitud de nuestra vida. El Señor no nos llama por nuestros talentos, por nuestras virtudes, por nuestras personalidades arrolladoras, no. El Señor nos llama porque Él tiene un propósito en nosotros. Y el propósito que el Señor tiene se cumple, sea cual sea, porque para el Señor no hay nada imposible. Y entonces Él es el que nos capacita, la responsabilidad es suya. Él, por su infinita misericordia, pone sus ojos en nosotros, derrama su gracia sobre nuestras vidas, nos invita a ser partícipes de su mesa y nos llama con un propósito, con el propósito a servirle, para que seamos parte de esas filas de su ejército y empecemos a trabajar con Él para su reino. Entonces la responsabilidad es suya de capacitarnos, de darnos los dones espirituales, de darnos la formación y todo lo que se requiere para el cumplimiento de sus propósitos, para nuestro trabajo en su misión, porque la misión es suya. ¿Y qué es lo que el Señor requiere de nosotros? ¿Cuál es nuestra parte aquí? Que le entreguemos nuestro corazón, que le entreguemos nuestras manos vacías para que Él las llene de dones, de talentos, porque la sabiduría viene de Él, porque el discernimiento viene de Él, porque todo viene de Él, para que podamos ser efectivos en el reino y empezar a trabajar en su obra para su propósito y en su misión. Y aquí viene un versículo que quizás es el versículo que más me gusta de todo el pasaje, y es el versículo 8. Y dice: entonces oró Manoah al Señor: ah, Señor mío, yo te ruego que aquel hombre de Dios que enviaste regrese ahora a nosotros y nos enseñe lo que debemos hacer. Me encanta porque vemos que Manoah creyó que ese hombre del Señor traía la palabra de Dios.
Él creyó en esa profecía que le estaban dando. ¿Y qué hizo? Se postró ante el Señor y en oración le pidió su guía. Le dijo que por favor volviera a traer a ese hombre para que le enseñara, para que le mostrara lo que debía hacer. Se puso en las manos del Señor y como Laura nos decía esta mañana al empezar la reunión, se postró ante el Señor buscando su santa voluntad. No nos entregamos al Señor, no acudimos al Señor cuando recibimos un llamado a decirle, vale, sí Señor, voy a hacer todo lo que está en mis fuerzas, voy a luchar y voy a llegar y tu propósito lo voy a cumplir. No, entramos al Señor a pedir su santa voluntad con humildad y con obediencia. Porque cuando recibimos un llamado, cuando su gracia nos toca, su gracia nos lleva, nos transforma y en esa transformación del corazón empezamos a abrazar la obediencia, nos comprometemos con el Señor. Cuando adquirimos un compromiso con el Señor, empezamos a ver cómo en nuestra transformación vamos siendo obedientes a Él, a su palabra y a su voluntad. Porque la transformación de nuestro corazón tiene todo que ver con el compromiso que adquirimos con el Señor. Nos comprometemos a servirle, nos comprometemos a seguirle, nos comprometemos a entregarnos a su voluntad. Y ahí es cuando empezamos a ser efectivos para el reino y cuando el Señor derrama sobre nosotros sus dones espirituales y hay un proceso de transformación tan grande en nuestras vidas, que ahí es cuando el Señor dice, vas a ver mi gloria. Y esta es la cuarta parte que he traído hoy. La gloria del Señor, la soberanía del Señor. Porque el Señor cuando nos usa, Él en su infinita misericordia nos trae, nos invita a ser partícipes de su familia, nos llama a su mesa, nos invita a participar de su obra, pone un propósito en nosotros. Nos da la capacidad, nos da los dones y todas las herramientas necesarias. Él obra los milagros necesarios para que ese propósito se cumpla. No somos válidos ninguno, pero por su gracia nos valida. Y así como en ese vientre seco creó vida, en nuestras circunstancias también puede obrar milagros. Y nos va a hacer, Él ya nos ha validado. Y Él lo que va a hacer es esa transformación en cada uno de nosotros. Y si requiere de un milagro poderoso en nuestra vida, Él lo va a hacer. Porque el propósito es suyo, porque la misión es suya y nosotros somos sus herramientas. Y somos los que vamos a estar recibiendo de Él y dando a Él según a cada uno los dones que tengamos y según cada uno el propósito que tenga para nosotros. Y voy a citar el versículo 15-16, que tiene que ver con la soberanía del Señor. Entonces Manoah dijo al ángel del Señor, te ruego que nos permitas retenerte y te prepararemos un cabrito. El ángel del Señor respondió a Manoah, aunque me retengas, no comeré de tu pan, pero si quieres hacer un holocausto, ofrécelo al Señor. El ángel de Jehová rechaza aquí la ofrenda que Manoah quería darle, porque le quiere dejar claro que toda la honra y toda la gloria y la ofrenda son para el Señor. No le demos la gloria y la honra que el Señor merece a nadie. Podemos ver personas muy ungidas, podemos ver personas que hacen milagros delante de nuestros ojos. Podemos ver transformaciones de vidas impactantes y eso lo vamos a ver y anhelamos ver todo esto. Pero no le demos la gloria que tiene el Señor a nadie, porque todo eso que vemos, todos esos milagros, estas personas ungidas, estas personas que vemos y que admiramos, tienen todas esas capacidades y todo lo que obra es por el Señor. Y la honra y la gloria son para Él. No le demos esa gloria y esa honra a nadie.
Pongamos nuestros ojos fijados en el Señor, porque Él fue el que bajó de esa cruz y se sacrificó por todos nosotros. Y la obra es suya, los propósitos son suyos y la gracia viene de Él, por esa sangre derramada en la cruz por todos nosotros. Y quiero destacar aquí las similitudes que hay entre Sansón y Jesús, entre la concepción de Sansón y de Jesús, porque Sansón no era un juez cualquiera, fue como el anticipo de nuestro juez definitivo, de Jesús. Sansón era nazareo, y nazareo era un voto que se hacía en consagración al Señor, que tenía muchísimas características, pero las más relevantes son 3. No podía beber vino, no podía cortarse el pelo y no podía estar en contacto con los muertos. La diferencia con Jesús, bueno, la similitud que me lo he saltado, es que fue llamado antes de su concepción. El ángel vino para anunciar su concepción y nacimiento a sus padres, así como lo hizo con María y con José. De la diferencia es esta, que Sansón era nazareo por ese voto de consagración al Señor, y Jesús no era nazareo. Jesús es nazareno porque nació en Nazaret, que esto puede generar un poco de confusión, pero no es nazareno porque Jesús no necesitó hacer ningún voto de consagración al Señor, porque Él es santo, Él es 3 veces santo, Él es divino, puro y sin mancha, y está sentado a la diestra del Señor, y reina con poder y autoridad, y derrama sobre nosotros su gracia, nos da su llamado, tiene la misericordia de traernos hasta aquí, a ser parte de su familia. Él murió y resucitó por nuestros pecados. Se entregó en aquella cruz y derramó hasta la última gota de su sangre por nosotros. Y reina con poder y autoridad. Y es a ese Dios grande y poderoso al que le debemos toda la honra, toda la gloria y nuestras vidas. Y es a Él al que nos postramos en oración, con nuestras manos vacías para que Él las llene. Y es para Él para quien trabajamos, porque todo viene de Él y todo vuelve a Él. Y es a este Padre al que vamos ahora a entrar en oración, a darle las gracias. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque has tocado nuestros corazones, Señor. Gracias porque tu palabra trae renuevo, trae fe, trae esperanza, Señor, a nuestras vidas, Padre. Gracias por tu guía, Señor. Gracias por tu gracia, Padre, por ese llamado que has puesto en nuestras vidas. Yo quiero pedirte, Señor, que actives nuestros sentidos espirituales para que podamos ver tu rostro, Señor. Para que podamos escuchar tu voz. Para que podamos palpar el suave tacto de tu manto cubriendo nuestras vidas, Señor. Para que podamos deleitarnos con el sabor suave de ese refrigerio, de esa agua viva que traes cada día para refrescarnos y para nutrir nuestras almas, Señor. Y para poder oler esa fragancia de tu gloria y de tu majestad, Padre. Gracias, Señor, por tu sacrificio en aquella cruz. Gracias porque estamos aquí por ti y para ti, Señor. Te amamos, Padre, en tu nombre. Amén. Amén.